Tilda Swinton. Tilda Swinton nació el 5 de noviembre de 1960 en Londres, Reino Unido. Descendiente de una antigua familia escocesa, estudió en Cambridge y al principio no pensaba dedicarse al cine. Su rostro andrógino y su presencia casi hipnótica la llevaron a trabajar con directores experimentales como Derek Jarman, mucho antes de que Hollywood supiera qué hacer con alguien como ella. Tilda nunca encajó en un molde, ni en sus personajes, ni en su vida personal. Durante años evitó hablar de etiquetas, pero su relación con el artista John Byrne, y luego con el pintor Sandro Kopp, generó preguntas sobre su orientación y su manera de amar. En entrevistas respondió con serenidad. Dijo que no creía en los límites de la identidad, ni en el amor exclusivo. «No me gusta cerrar las puertas», comentó una vez, insinuando una vida afectiva abierta, basada en la complicidad más que en las normas. Para ella, la bisexualidad no era un tema de debate, sino una extensión natural de su libertad creativa. Su círculo más cercano sabía que Tilda vivía de una forma poco convencional, con respeto y equilibrio, sin secretos, ni necesidad de justificar nada. Esa coherencia entre arte y vida la convirtió en un símbolo de autenticidad. Ha interpretado ángeles, vampiros, madres y seres imposibles, pero siempre con la misma esencia, la de quien no teme al misterio. En una entrevista reciente dijo que su felicidad proviene de haber dejado de explicar quién es. Tilda Swinton no solo desafía las categorías del cine, también las del amor, y en un mundo obsesionado con definirlo todo, ella nos recuerda que lo más honesto, a veces, es simplemente no elegir una definición. Queta Labat. Queta Labat, nacida en Ciudad de México en 1929, formó parte de la época dorada del cine nacional, compartiendo pantalla con figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete. Su sonrisa amable, su elegancia natural y su profesionalismo impecable la convirtieron en una presencia constante en películas que recorrieron América Latina. Durante décadas fue celebrada como una actriz versátil, capaz de pasar del drama a la comedia sin perder autenticidad, y su nombre viajó incluso a festivales internacionales donde se reconocía la fuerza del cine mexicano. Pero a pesar de haber contribuido a una de las eras más importantes de la industria, la estabilidad económica nunca llegó. En aquellos años los actores trabajaban sin regalías y sin contratos que aseguraran un sustento en la vejez. Con el paso del tiempo, Labat vio cómo sus ahorros se reducían mientras su salud comenzaba a exigir medicamentos, estudios médicos y cuidados cada vez más costosos. La actriz que un día filmaba sin descanso terminó dependiendo de ingresos irregulares, pequeñas participaciones y el apoyo ocasional de instituciones culturales. Su mayor batalla fue la soledad, con muchos compañeros ya fallecidos y una industria que renovó generaciones enteras. Queta atravesó largos periodos sin recibir ofertas de trabajo. Aún así, se mantuvo activa mientras pudo, apareciendo en telenovelas o programas especiales, aunque cada proyecto representaba un esfuerzo físico significativo. La fragilidad propia de la edad la obligó a retirarse casi por completo, dejando atrás los estudios que fueron su segunda casa durante más de medio siglo. Quienes la visitaron en los últimos años cuentan que guardaba en su buró un pequeño carrete de película donde aparecía junto a Pedro Infante, en una escena que nunca llegó al montaje final. A veces lo tomaba entre las manos y decía que ese fragmento, perdido en el tiempo, era el recuerdo más fiel de la vida que construyó. Un gesto sencillo que revela cuánto extrañaba la luz cálida de los sets donde un día fue inmensamente feliz. Geena Davis. Geena Davis nació el 21 de enero de 1956 en Wareham, Massachusetts. Desde joven destacó por su inteligencia. Estudió interpretación y también piano y flauta antes de llegar a Hollywood. Su salto a la fama llegó con The Fly y Thelma and Louise, películas que la convirtieron en un ícono de fuerza y libertad femenina. Durante los 90, su presencia en pantalla irradiaba elegancia, carisma y un toque de rebeldía. Sin embargo, el éxito no la protegió del paso del tiempo. A medida que cumplía años, los papeles comenzaron a desaparecer.
Hollywood, que la había celebrado por interpretar mujeres valientes, ahora la veía como demasiado mayor para ser protagonista. Pocos saben que, ante ese rechazo, fundó el Geena Davis Institute on Gender in Media, dedicado a estudiar la representación femenina en el cine y la televisión. En los últimos años ha hecho pocas apariciones, y su rostro luce más tenso, con los signos visibles de la edad y quizás de algunos retoques. Pero su voz sigue firme y su mensaje más vigente que nunca. Geena Davis ya no busca deslumbrar con su belleza, sino con su legado. Y en una industria que suele olvidar a las mujeres maduras, ella se convirtió en la prueba viviente de que el verdadero poder no envejece. Doris Day, nacida el 3 de abril de 1922 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Doris Day fue la encarnación de la alegría en el cine de los años 50 y 60. Comenzó como cantante de big band, y su voz cálida la llevó rápidamente a Hollywood, donde protagonizó decenas de comedias románticas y musicales. Películas como Pillow Talk o Calamity Jane la convirtieron en uno de los rostros más amados de su tiempo. Su imagen de mujer optimista y pura la acompañó toda la vida. Aunque fuera de la pantalla, su realidad era mucho más compleja. Detrás de esa sonrisa, había una mujer que había sufrido malos matrimonios, problemas financieros y una enorme traición. Su último esposo y representante perdió casi toda su fortuna sin que ella lo supiera, dejándola prácticamente arruinada. Doris reconstruyó su vida dedicándose a la protección animal, fundando una de las organizaciones más influyentes del país. Pocos saben que fue pionera en la lucha contra el abandono y el maltrato de mascotas, años antes de que el tema fuera popular. Murió en 2019 a los 97 años, rodeada de animales rescatados. El antes muestra a la actriz luminosa que hacía sonreír al público. El después, a la mujer que encontró su propósito en el silencio. Doris Day demostró que la bondad también puede ser una forma de rebeldía. Don Johnson. Nacido el 15 de diciembre de 1949 en Flat Creek, Missouri, Estados Unidos. En los 80, Don Johnson representaba el ideal masculino del Hollywood televisivo. Con su traje blanco, su mirada intensa y su aire despreocupado, Miami Vice lo convirtió en un ícono de estilo. Era el hombre que todos querían ser. Rebelde, sofisticado y con una seguridad que traspasaba la pantalla. Su popularidad fue tan grande que por un tiempo no hubo alfombra roja en la que su nombre no brillara. Sin embargo, tras esa fachada de éxito, Johnson vivía una batalla interna. Durante los años de fama, cayó en una espiral de adicciones y excesos. Su vida nocturna era legendaria, y los titulares lo describían como el epítome del exceso ochentero. Los años de abuso dejaron huellas en su salud y en su rostro. Con el tiempo, la piel curtida, las arrugas profundas y la mirada cansada reemplazaron al galán eterno. A diferencia de otros, Don Johnson no trató de esconder su envejecimiento. En entrevistas reconoció sus errores y los años que perdió intentando llenar vacíos con fama y dinero. Dijo que el verdadero cambio llegó cuando se convirtió en padre y decidió mantenerse sobrio. Esa decisión no solo salvó su vida, sino que le devolvió su carrera. Reapareció en producciones como Knives Out y Watchmen, esta vez no como el seductor, sino como el hombre que había sobrevivido a su propio mito. Hoy, a más de 70 años, Johnson luce diferente, pero conserva una elegancia serena. Ya no necesita ser el protagonista para ser recordado. Su transformación no es una historia de decadencia, sino de redención. Don Johnson envejeció. Sí, pero lo hizo con la conciencia de quien finalmente entendió que la fama pasa. Y la vida, si se cuida, permanece. Jessica Alves. Jessica Alves nació el 30 de julio de 1983 en Sao Paulo, Brasil. Se hizo conocida en reality shows británicos, donde relató abiertamente sus múltiples operaciones. Primero fue apodada el Ken humano,
Y más tarde, tras asumir su identidad de género, se transformó en la Barbie humana. Con más de 70 intervenciones quirúrgicas, su rostro y cuerpo cambiaron de manera extrema. Aunque buscaba aceptación, los medios la redujeron a un espectáculo de bisturí. La paradoja es cruel. Jessica Alves quería ser reconocida por lo que realmente era, pero terminó siendo conocida solo por lo que se hizo en el quirófano. Patrick Dempsey en el papel del Dr. Derek Shepard. Patrick Dempsey alcanzó un nivel de fama extraordinario gracias a su interpretación del Dr. Derek Shepard, el célebre MC Dreamy de Grey's Anatomy. Su mezcla de calidez, seguridad y carisma convirtió al personaje en un símbolo romántico de la televisión contemporánea. Durante años sostuvo la columna vertebral emocional de la serie, hasta convertirla en un fenómeno cultural que marcó a varias generaciones de espectadores. Su ascenso, sin embargo, estuvo acompañado de una presión inmensa. El ritmo agotador de la serie, presiones creativas y rumores de fricciones detrás de cámaras marcaron su salida inesperada. Tras abandonar la serie, Dempsey buscó reconstruir su carrera desde un lugar más libre, proyectos cinematográficos, miniseries y un retorno a su pasión por el automovilismo. Vivió entonces una etapa marcada por la introspección. Reorganizó su vida personal, dedicó más tiempo a causas benéficas y aceptó papeles donde pudiera explorar matices más sobrios. Su imagen actual es la de un hombre sereno, maduro y mucho más distante del ideal romántico que encarnó durante una década. Y aquí aparece un evento específico revelador. Poco antes de filmar su última escena en Grey's Anatomy, Dempsey pidió unos minutos a solas en el quirófano del set, apagó todas las luces y dejó solo una lámpara sobre la mesa de operaciones. Dijo que necesitaba despedirse del personaje en el lugar donde más vivió. Cuando el equipo volvió, lo encontraron sentado en silencio, tocando con la mano el borde metálico como si fuera un ritual íntimo. Ese momento privado, silencioso y nunca emitido fue la chispa que confirmó que su camino debía continuar lejos del hospital que lo había hecho famoso. Jean Harlow, nacida el 3 de marzo de 1911, en Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Jean Harlow fue la primera gran rubia platino de Hollywood. Una mujer que iluminaba la pantalla con una mezcla de inocencia y deseo que el público no había visto antes. En los años 30, su nombre era sinónimo de éxito. Red Dust Dinner at Age, Reckless. Su presencia era hipnótica. Su sonrisa, una marca registrada de la era dorada. Pero detrás del brillo había señales de agotamiento que los estudios prefirieron ignorar. Durante el rodaje de Saratoga, Harlow comenzó a sentirse enferma, con fiebres y dolores que ocultaba para no retrasar el trabajo. Los médicos del estudio le restaron importancia, convencidos de que solo era cansancio. En realidad sufría una insuficiencia renal que avanzaba rápidamente. El 7 de junio de 1937, murió con apenas 26 años. MGM decidió terminar la película usando dobles y fragmentos de cintas anteriores, negándose a aceptar su ausencia. La noticia sacudió al país entero. Fue la primera vez que el público comprendió que, en Hollywood, ni siquiera la juventud ni la fama garantizaban el mañana. Su compañero de rodaje, Clark Gable, quedó devastado y nunca volvió a hablar del tema. Jean Harlow se convirtió en la encarnación del mito que el cine crea y destruye al mismo tiempo. La belleza eterna que muere antes de saber que lo es. Dylan Penn. Dylan Penn, nacida en 1991, es hija de los actores Sean Penn y Robin Wright, dos figuras admiradas por su talento y su intensidad en la pantalla. Desde muy joven, Dylan creció bajo la mirada atenta de Hollywood, rodeada de flashes y expectativas. Su belleza natural y su apellido ilustre parecían abrirle las puertas del modelaje y la actuación, colocándola en una posición privilegiada para triunfar. Pero la presión de pertenecer a una de las familias más mediáticas del cine pronto la llevó a la rebeldía. Dylan se convirtió en una presencia habitual en fiestas, clubes nocturnos y escándalos en la prensa del corazón. En lugar de consolidar una carrera,
Su nombre aparecía vinculado más a excesos y romances fugaces que a logros profesionales. La constante comparación con sus talentosos padres hacía aún más difícil encontrar su propia voz. Aunque intentó abrirse camino en el modelaje y en papeles menores en cine independiente, nunca logró escapar de la etiqueta de hija de. Sus proyectos artísticos fueron eclipsados por titulares sensacionalistas que hablaban de sus escapadas nocturnas, su inestabilidad y las tensiones dentro de su familia. Hoy, Dylan Penn sigue buscando su lugar en la industria, pero su historia refleja cómo el brillo heredado puede convertirse en una sombra sofocante. Para muchos, es otro ejemplo de cómo los hijos de celebridades, en lugar de brillar con luz propia, terminan consumidos por las expectativas, los excesos y la imposibilidad de escapar del apellido que los define. Susan Sarandon. Susan Sarandon, nacida en 1946 en Nueva York, es una de las actrices más influyentes de Hollywood gracias a su talento para interpretar personajes complejos y a su postura firme respecto a causas sociales. Ganadora del Oscar por Dead Man Walking, su carrera y su activismo la convirtieron en una figura respetada tanto dentro como fuera del cine. Sin embargo, su vida sentimental siempre fue más libre y poco convencional que la de la mayoría de sus colegas. En 2014 inició una relación con Jonathan Bricklin, nacido en 1977, 31 años menor que ella. Lo sorprendente no fue solo la diferencia de edad, sino el contexto en el que se conocieron. Ambos participaron en un proyecto cultural vinculado al mundo del ping-pong, un espacio creativo donde surgió una conexión inesperada. Susan, acostumbrada a un ritmo de vida intenso, encontró en Jonathan a alguien que compartía su curiosidad intelectual y su interés por explorar experiencias fuera del molde tradicional. Su relación atrajo mucha atención mediática, pero ambos optaron por mantenerla en un terreno más espiritual que formal. Y si disfrutas conocer historias donde las celebridades desafían expectativas sociales, te invito a suscribirte ahora mismo. Es rápido, gratuito y nos permite seguir compartiendo relatos auténticos del mundo del espectáculo. Un dato curioso es que Susan, para proteger la libertad creativa de ambos, insistió en que jamás trabajarían juntos de manera contractual, evitando así que la diferencia de edad fuera utilizada por la prensa para cuestionar su dinámica personal. Bruce Lee. Bruce Lee fue mucho más que un actor de artes marciales. Se convirtió en un puente cultural entre Oriente y Occidente. Con películas como Enter the Dragon y The Way of the Dragon, transformó la percepción del cine de acción y elevó el kung fu a un fenómeno mundial. Para millones de admiradores, Bruce representaba disciplina, fuerza interior y la posibilidad de superar cualquier límite. Pero tras esa imagen indestructible, se escondía una fragilidad inesperada. El 20 de julio de 1973, en Hong Kong, Bruce sufrió un colapso tras ingerir un analgésico para el dolor de cabeza. Lo que debía ser un alivio rutinario, se convirtió en una catástrofe. Un edema cerebral lo arrebató de este mundo con tan solo 32 años. Su muerte, repentina e inexplicable, alimentó rumores de maldiciones, conspiraciones y teorías que hasta hoy no han sido completamente disipadas. El impacto fue inmediato y brutal. El mundo lloró a un héroe en la cúspide de su carrera, un hombre que había desafiado los prejuicios raciales de Hollywood y abierto las puertas a generaciones futuras. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar en el cine y en la cultura popular. Bruce Lee sigue siendo recordado no solo como un maestro de las artes marciales, sino como un espíritu visionario cuya vida terminó demasiado pronto. Su tragedia. Burt Reynolds. Burt Reynolds, nacido el 11 de febrero de 1936 en Lansing, Michigan, fue uno de los actores más populares de los años 70. Con su carisma relajado, su sonrisa confiada y una presencia física imponente, protagonizó éxitos como Deliverance, Smokey and the Bandit y The Longest Yard.
Durante varios años llegó a ser el actor mejor pagado de Hollywood, un logro reservado para muy pocos en su época. Sin embargo, detrás de esa imagen de estrella absoluta, Reynolds tomó decisiones que afectarían profundamente su carrera. Rechazó papeles que luego serían emblemáticos, como el de Han Solo, y se involucró en negocios fallidos que le generaron deudas significativas. A esto se sumaron lesiones acumuladas por escenas de acción que lo llevaron a depender de analgésicos, un detalle poco conocido que afectó su salud y su estabilidad emocional. Su vida personal también contribuyó al declive. Un divorcio muy mediático, problemas financieros constantes y una bancarrota que impactó su reputación. Hollywood, que antes lo consideraba indispensable, empezó a apartarlo lentamente, aunque tuvo un breve resurgimiento con Boogie Nights, que le devolvió el respeto crítico. Ya no recuperó la posición privilegiada que había tenido. Reynolds falleció en 2018, dejando un legado brillante pero marcado por decisiones arriesgadas y por un sistema que rara vez ofrece segundas oportunidades a quienes se desvían de su propio mito. Kate Hudson, Goldie Hawn y Kurt Russell. Kate Hudson se convirtió en un rostro inolvidable de Hollywood gracias a su encanto en Almost Famous, papel que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Desde entonces ha mantenido una carrera sólida en comedias románticas, dramas y proyectos televisivos, consolidándose como una actriz versátil y cercana al público. Para muchos, su brillo parece propio, fruto de un talento espontáneo. Lo cierto es que Kate es hija de Goldie Hawn, una de las actrices más queridas y premiadas de los 70 y 80, y considera a Kurt Russell, pareja de su madre desde hace décadas, como su verdadero padre. Aunque su progenitor biológico es el músico Bill Hudson, fue Russell quien ejerció la figura paterna en su vida personal y profesional. La dinámica familiar, con un padre ausente y una madre convertida en icono de la comedia, explica por qué muchos no asocian a Kate con una dinastía. Su carrera, marcada por papeles luminosos y optimistas, parece desligada de cualquier sombra de apellido. Sin embargo, al observarla con atención, es imposible no reconocer en su sonrisa y en su timing cómico la herencia de Goldie, así como la influencia de Kurt en su ética de trabajo. Kate Hudson es la prueba de que, en Hollywood, la familia no solo inspira, también moldea silenciosamente el destino de una estrella. Mischa Barton. Mischa Barton, nacida el 24 de enero de 1986 en Londres y criada en Nueva York, se convirtió en una de las estrellas juveniles más influyentes de principios de los 2000. Su interpretación de Marissa Cooper en The O.C. definió una época. Belleza frágil, misterio constante y una vulnerabilidad que conectó con millones de espectadores alrededor del mundo. A los 18 años ya era portada de revistas, imagen de campañas y la actriz joven más buscada por la industria. Pero tras el éxito sobrevino una caída silenciosa. La presión por mantener una imagen perfecta, los rodajes intensos y una vida social hiperexpuesta la llevaron a un desgaste emocional profundo. Comenzaron las crisis de ansiedad, los cambios bruscos de peso y un episodio psiquiátrico en 2009 que la obligó a detener su carrera abruptamente. Cuando reapareció tiempo después, su aspecto había cambiado. El brillo juvenil de The O.C. había sido reemplazado por una expresión más apagada y cansada, reflejo de años de lucha fuera de cámara. Intentó recuperar su lugar en Hollywood con proyectos independientes, pero el público ya no la veía como la adolescente dorada que alguna vez fue. Su presencia se volvió esporádica y más discreta, como si hubiera decidido guardar una distancia prudente con la exposición que antes la rodeaba. Lo que pocos saben es que Barton estudió diseño de moda durante su pausa profesional y llegó a lanzar piezas creadas por ella misma, usando este oficio como forma de estabilidad emocional. Esa faceta creativa, casi secreta, ha sido uno de los pilares que le permitió reconstruirse lejos del ruido que marcó sus primeros años de fama. Gilda Radner. Gilda Radner fue una de las pioneras de la comedia televisiva en Estados Unidos.
una chispa inigualable que brilló como miembro fundadora de Saturday Night Live. Con su carisma espontáneo y personajes inolvidables, conquistó al público y se convirtió en un referente femenino en un terreno dominado por hombres. Para millones de espectadores, Hilda era sinónimo de risa y frescura. Sin embargo, mientras su carrera despegaba, su cuerpo libraba una batalla silenciosa. Durante años padeció síntomas que fueron ignorados o mal diagnosticados, hasta que finalmente recibió una noticia devastadora: cáncer de ovario. Su carácter alegre no se apagó, pero el tratamiento y el dolor comenzaron a consumir la vitalidad que tanto la caracterizaba. El 20 de mayo de 1989, con solo 42 años, Hilda falleció, dejando un vacío enorme en el mundo de la comedia. La noticia sacudió a Hollywood y a sus compañeros de SNL, quienes lloraron no solo a una colega, sino a una amiga entrañable. Su muerte impulsó una mayor conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano del cáncer y dio origen a fundaciones de apoyo en su nombre. Marvin Gaye. Marvin Gaye era conocido como el príncipe del soul, un artista cuya voz cálida y emotiva transformó la música negra en los años 70. Con clásicos como What's Going On o Sexual Healing, no solo marcó una época, sino que también utilizó su talento para hablar de injusticias sociales, convirtiéndose en la banda sonora de un tiempo convulso y esperanzador. Pero mientras en el escenario irradiaba éxito, en su vida privada libraba batallas intensas. Problemas financieros, adicciones y una relación tormentosa con su propio padre creaban un torbellino que amenazaba con arrastrarlo todo. Aquel 1 de abril de 1984, la tensión acumulada alcanzó un punto de no retorno en la casa familiar de Los Ángeles. En una discusión feroz, su padre sacó un arma y disparó contra él. Marvin cayó mortalmente herido en la víspera de su cumpleaños número 45, dejando al mundo enmudecido ante una tragedia que parecía sacada de una pesadilla. Su muerte no solo privó a la música de una de sus voces más sublimes, sino que también expuso con crudeza la violencia doméstica y el precio que los genios suelen pagar por sus demonios internos. Hoy Marvin Gaye sigue siendo recordado no solo por sus canciones eternas, sino Goldie Hawn. Goldie Hawn, nacida en Washington, D.C., en 1945, fue durante décadas la reina indiscutible de la comedia romántica. Su sonrisa luminosa, su energía contagiosa y esa mezcla de inocencia y picardía la convirtieron en uno de los rostros más queridos de Hollywood. En los 70 y 80, parecía un torbellino eterno de juventud y optimismo, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. Pero la realidad empezó a mostrar otra cara. Con el paso de los años, Hawn recurrió a tratamientos estéticos que no siempre dieron el resultado esperado. Su rostro, antes suave y expresivo, comenzó a lucir más rígido, con volúmenes irregulares y una piel que mostraba señales de intervenciones repetidas. Para muchos fans, el contraste entre la Goldie radiante de antaño y su imagen actual fue impactante, sobre todo porque su cambio ocurrió de manera visible y progresiva. Además del envejecimiento natural, la presión por conservar su imagen juvenil intensificó ese proceso. En varias apariciones públicas recientes, Hawn ha mostrado hinchazón facial, pérdida de naturalidad en las expresiones y un evidente cansancio físico. Aunque sigue siendo alegre y carismática, su transformación física sorprendió a quienes la recordaban saltando, riendo y moviéndose con una vitalidad casi eléctrica. Hoy vive tranquilamente junto a Kurt Russell, alejada del ritmo frenético del cine y enfocada en proyectos de bienestar emocional. Y existe un dato curioso que pocos conocen. Durante años practicó una rutina matutina estricta de meditación y risoterapia, convencida de que la felicidad podía mantenerla joven. Irónicamente, esa búsqueda constante de juventud también la llevó a decisiones estéticas
que terminaron marcando su envejecimiento. Un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes no pueden escapar del paso del tiempo. Cameron Díaz. Cameron Díaz, nacida en 1972, en San Diego, California, se convirtió en una de las actrices más queridas de Hollywood gracias a su carisma natural y a su habilidad para combinar comedia, acción y sensibilidad en películas que marcaron a toda una generación. A pesar de su enorme popularidad, siempre mantuvo una vida privada discreta, evitando el exceso mediático incluso en sus mejores años. En 2014 comenzó a salir con Benji Madden, nacido en 1979 en Maryland, un músico 7 años menor y miembro de la banda Good Charlotte. La noticia sorprendió a muchos. Cameron venía del mundo del cine comercial y las alfombras rojas. Benji prefería la vida tranquila, el trabajo de estudio y un perfil público más bajo. Se conocieron gracias a Nicole Richie, cuñada de Benji, y lo que empezó como una amistad casual se transformó rápidamente en un vínculo sólido marcado por la confianza mutua. Su relación avanzó con una naturalidad que pocos esperaban, y en 2015 se casaron en una ceremonia íntima en la casa de ella en Beverly Hills. Desde entonces, Cameron se retiró del cine para priorizar su bienestar personal y construir una vida familiar estable junto a Benji y su hija. Y si disfrutas conocer estas historias donde las celebridades eligen caminos inesperados, te invito a suscribirte ahora mismo. Es gratuito, rápido, y nos ayuda a seguir compartiendo relatos auténticos. Un dato curioso es que Cameron confesó que nunca había estado interesada en casarse hasta conocer a Benji, asegurando que él cambió por completo su manera de entender el amor y el compromiso, algo que pocos fans sabían. George Hamilton. George Hamilton, nacido en 1939, es uno de los rostros más singulares del Hollywood de mediados del siglo XX. Su antes está definido por una imagen elegante y un bronceado característico que se convirtió en su marca personal. Llegó a los estudios siendo muy joven y llamó la atención por un estilo sofisticado que encajaba bien en dramas románticos y comedias ligeras. Su presencia transmitía seguridad y un encanto despreocupado que lo diferenciaba de otros actores de su generación. En su época dorada participó en películas como Home from the Hill y Light in the Piazza, donde mostró que podía aportar sensibilidad más allá de la apariencia. Su rostro joven proyectaba una mezcla de picardía y refinamiento que lo volvió popular entre el público y lo mantuvo activo tanto en cine como en televisión. Con el tiempo desarrolló un tono más humorístico, interpretando personajes que jugaban con su propia imagen pública, lo que fortaleció su identidad como figura carismática y accesible. Hoy, con 86 años, su después es el de un actor veterano que ha envejecido con buen humor y una lucidez sorprendente. Aparece en eventos y entrevistas con una actitud relajada, mostrando una fragilidad física natural pero conservando parte del estilo que lo hizo famoso. Su voz es más suave y sus gestos más lentos, aunque sigue proyectando esa mezcla de simpatía y elegancia que lo acompañó durante toda su carrera. Un detalle curioso es que Hamilton lanzó su propia línea de productos de bronceado, aprovechando el sello que lo hizo famoso y demostrando su habilidad para convertir su imagen en una marca personal duradera. Donatella Versace, nacida el 2 de mayo de 1955 en Reggio Calabria, Italia. Donatella Versace nunca fue una actriz de Hollywood, pero su influencia en el glamour de la industria fue tan profunda que su nombre se volvió sinónimo de fama y exceso. Hermana menor del legendario Gianni Versace, pasó de ser su musa silenciosa a convertirse en el rostro de una marca que vestía a todas las estrellas, desde Madonna hasta Jennifer López. Su rubio platino, su piel bronceada y su estilo extravagante definieron una era de opulencia. Sin embargo, la historia detrás del brillo fue oscura. Tras el asesinato de Gianni en 1997, Donatella heredó el imperio familiar y con él una presión inimaginable. Cayó en la adicción a la cocaína, perdió peso de forma alarmante y su rostro comenzó a cambiar.
Los tratamientos estéticos, aplicados sin medida, la transformaron casi por completo. Las fotografías de sus apariciones públicas se convirtieron en motivo de burla. La mujer que se volvió de cera, escribían algunos tabloides. Lo que pocos sabían era que la diseñadora había pasado años intentando reconstruir no solo su carrera, sino su identidad. En entrevistas recientes, reconoció que su obsesión por la imagen era una forma de ocultar el duelo y el miedo a desaparecer junto con su hermano. En 2007, ingresó en rehabilitación y, desde entonces, ha intentado reconciliarse con el paso del tiempo y con su cuerpo. A pesar de las críticas, Donatella mantuvo en pie el legado de Versace y lo llevó a nuevas generaciones. Hoy es un ícono de resistencia en un mundo que devora a sus ídolos. Su rostro ya no es el mismo, pero su poder sigue intacto. Envejecer, para ella, no fue una derrota, sino la prueba de que incluso detrás del mármol puede latir un corazón cansado, pero vivo. Brendan Fraser, nacido el 3 de diciembre de 1968 en Indianápolis, Estados Unidos. Durante los 90, Brendan Fraser fue el héroe que todos querían ver en la gran pantalla. Tenía la fuerza de un actor de acción y la inocencia de un protagonista de comedia. Películas como George of the Jungle y The Mummy lo convirtieron en un ícono. El hombre perfecto que combinaba humor, carisma y un físico impecable. Pero detrás del éxito había una historia de dolor físico y emocional. Fraser sufrió múltiples lesiones durante las escenas de riesgo. Pasó por varias cirugías de espalda y rodillas, y su cuerpo comenzó a colapsar. A la par enfrentó un divorcio complicado y, en 2003, reveló algo que había callado durante años. Fue víctima de acoso sexual por parte de un alto directivo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Esa confesión lo marcó. Su carrera se detuvo casi por completo. Hollywood le dio la espalda y su aspecto cambió drásticamente. Subió de peso, perdió la confianza y durante un tiempo desapareció del radar mediático. Muchos pensaron que estaba acabado. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado. Con The Whale, Fraser regresó interpretando a un hombre roto y solitario, un papel que reflejaba su propia experiencia. Ganó el Oscar y al recibirlo, lloró con la voz temblorosa de quien había sobrevivido a la industria y a sí mismo. Brendan Fraser envejeció ante los ojos del público, pero lo hizo con una verdad que pocos actores se atreven a mostrar: la belleza del fracaso y el coraje de volver a empezar. Val Kilmer, nacido el 31 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, Estados Unidos. Durante los 80 y 90, Val Kilmer era la definición del carisma. Fue Iceman en Top Gun, Jim Morrison en The Doors y Batman en Batman Forever. Su talento era indiscutible, pero su reputación en los rodajes también. Se decía que era perfeccionista hasta la obsesión, un actor tan brillante como difícil de soportar. Lo que casi nadie sabía es que esa exigencia escondía inseguridad. Kilmer provenía de una familia profundamente religiosa y pasó años luchando entre su fe y la superficialidad de Hollywood. Después de rechazar papeles millonarios, se retiró parcialmente del cine para dedicarse a proyectos teatrales que casi nadie vio, convencido de que el arte debía doler. En 2015, la tragedia lo alcanzó. Fue diagnosticado con cáncer de garganta, una enfermedad que destruyó su voz, su herramienta más poderosa. Durante años ocultó su estado, evitando apariciones públicas mientras se sometía a cirugías que dejaron su rostro irreconocible. Su reaparición en el documental Val sorprendió al mundo. Hablaba a través de una inteligencia artificial entrenada con grabaciones de su propia voz. Lo que parecía el final se convirtió en un renacimiento. Ya no era el galán perfecto, sino un hombre que había sobrevivido a sí mismo. Val Kilmer demostró que incluso en Hollywood, donde la imagen lo es todo, la vulnerabilidad puede ser la forma más pura de inmortalidad. Heidi Klum, Van Ruth Gon Chuan Kwoi. Heidi Klum, nacida en 1973 en Bergisch Gladbach, Alemania,
Se convirtió en una de las supermodelos más influyentes del mundo, gracias a su trabajo con Victoria's Secret y a su habilidad para reinventarse como presentadora y productora en programas como Project Runway. Su imagen pública, siempre ligada al glamour y a la seguridad en sí misma, contrastó durante años con una vida sentimental mucho más compleja y reservada de lo que los titulares sugerían. En 2018 inició una relación con Tom Kaulitz, nacido en 1989 en Leipzig, un guitarrista 16 años menor y miembro de Tokyo Hotel. La noticia generó debate inmediato. Muchos no entendían cómo una figura del modelaje clásico y un músico de una banda juvenil podían coincidir en algo más que una sesión fotográfica. Sin embargo, lo que verdaderamente los unió fue una afinidad personal inesperada, marcada por el humor, la cultura alemana compartida y un deseo común de mantener su vida privada lejos del ruido. La relación avanzó con una rapidez natural que llamó la atención, y en 2019 celebraron una boda íntima en Capri, un evento elegante pero sin exceso mediático. Y si disfrutas conocer estas historias que desmontan prejuicios silenciosos, te invito a suscribirte ahora mismo. Es gratis, rápido, y nos permite seguir revelando relatos que rara vez llegan completos al público. Un dato curioso es que Tom decidió acercarse primero a los hijos de Heidi, enviándoles cartas y pequeños detalles personales. Un gesto que ella describió como fundamental para confiar plenamente en él, y que rara vez se menciona en entrevistas.